Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 15. La Legión Romana. Para responder a una de las preguntas más básicas sobre Roma, el por qué fue capaz de controlar tanto territorio durante tanto tiempo, la respuesta hay que buscarla en su ejército, la Legión Romana. Hubo innumerables razones secundarias, como una administración competente, políticas económicas sólidas y una ingeniería superior, pero en definitiva, la Legión fue lo que aseguró la longevidad de Roma. Ningún otro ejército la igualó en toda la antigüedad. Pero la Legión Romana no fue un modelo estático a lo largo del tiempo. Al igual que su política, la Legión Romana fue evolucionando y adaptándose a los tiempos y enemigos que iban encontrando. Los romanos eran capaces de aprender de sus propios errores y tras sufrir cualquier derrota modificaban sus tácticas de alguna manera para volver a emerger victoriosos. Además, los romanos no eran desmesuradamente chauvinistas. Si encontraban que el enemigo empleaba un arma o táctica mejor que la romana, no dudaban en aprender del rival y adoptarla. El ejemplo más famoso es el del Gladius Hispanensis, una espada que empleaban los guerreros celtíberos durante la conquista de Hispania en el siglo III a.C. Esta espada de doble filo resultó ser excelente tanto para el corte como para la estocada, al contrario que la espada romana anterior, únicamente de estocada. Los romanos ni siquiera esperaron al final de la guerra para adoptar en masa esta nueva arma. Incluso en la etapa de decadencia de Roma, en los siglos III y IV, los romanos siguieron adaptando armas que portaban sus enemigos bárbaros, como la francisca, la temida hacha arrojadiza de los francos. Y no adaptaban solo el armamento de sus enemigos si éste era superior. Como veremos en este episodio, las primeras formaciones romanas eran idénticas a la falange griega. Por supuesto, los romanos también eran innovadores y pioneros en estrategia militar. Su superioridad militar no venía necesariamente de una mejor tecnología o un mejor armamento. Y desde luego, los romanos no tenían una superioridad física sobre sus enemigos. En este caso, los estereotipos se cumplen. Ellos eran mediterráneos y más pequeños que los gigantescos galos. Los romanos tenían una disciplina militar sin parangón, unas tácticas superiores y sobre todo una logística sin rival en todo el mundo antiguo. Probablemente hayáis escuchado la famosa frase de Robert H. Barrow, general de los marines estadounidenses que participó en las guerras de Corea y Vietnam. Dijo: «Los aficionados hablan sobre tácticas, pero los profesionales estudian logística». A menudo, al hablar de historia militar o de famosas batallas, se relata una famosa maniobra que cambió el curso del combate, obviando la importancia de la logística que hay detrás. ¿Los soldados han llegado a la batalla bien pertrechados? ¿Han llegado bien alimentados y sanos? ¿O por falta de comida e higiene se ha desatado una epidemia en la tropa con la consecuente bajada de la moral? ¿Podrán llegar los refuerzos a tiempo y también descansados? Como veis, una buena logística puede hacer que una guerra esté ganada antes incluso de empezarla, y los romanos eran los campeones de la logística. Al contrario que los griegos, los romanos no eran grandes filósofos, ni existen grandes obras romanas de teoría política. Sin embargo, para mejorar el transporte de sus ejércitos, construyeron carreteras que perviven aún hasta nuestros días. Cuando el enemigo se creía seguro tras un río invadeable, los romanos construyeron un puente que nadie antes había creído posible. Esa era la teoría política romana, no discursos sobre el significado de la justicia o ensayos comparativos sobre la organización del Estado, sino más bien cómo construir mejor una muralla y cómo mantener las líneas de comunicación en plena batalla. Hay que tener en cuenta que Roma era una sociedad mayoritariamente militarista. Los cónsules eran la mayor autoridad del Estado, pero en general no perdían el tiempo redactando leyes o mejorando la administración. Para eso estaba el Senado. El cónsul romano tenía poder para controlar el ejército, o al menos la mitad de él, lo que se denominaba el imperium, y era impensable llegar a esa posición sin haber hecho antes una brillante carrera militar. Entender las legiones es fundamental para entender a los romanos, y los cambios en el funcionamiento de las legiones reflejaban los cambios en el mundo sociopolítico que las rodeaba. En resumen, los romanos situaban el ejército como una parte principal de su sociedad, y por lo tanto, este varió tanto como los propios romanos a lo largo de los siglos. Al mencionar a los legionarios romanos,
Casi todos tenemos en la mente la imagen del legionario de Asterix, o la de los que aparecen en todas las series y películas como Gladiator. Un legionario con armadura de placas, falda corta y sandalias, portando una lanza y un gran escudo rectangular, probablemente de color rojo o azul. Además, si es un centurión, nos lo imaginaremos con un gran penacho en el casco. Sin embargo, este legionario arquetípico solo aparecería a finales de la República, hacia el siglo I a.C., y duraría, como mucho, hasta el siglo III, 300 años siendo generosos, en comparación con la duración de Roma de más de 1200 años. Así que, empecemos por el principio. Simplificando enormemente, el ejército de la monarquía y república romanas tuvo 4 fases distintas. La primera fase la inició Rómulo cuando fundó el ejército. Al principio, como en cualquier otra horda bárbara, un líder fuerte al frente de un grupo cargaba contra el enemigo y luchaban cuerpo a cuerpo hasta que un bando dominaba el otro. No es lo más sofisticado, pero hay que reconocer que nos encontramos apenas al principio de la Edad de Hierro, en el año 753 a.C. La segunda fase comenzó aproximadamente con las reformas clasistas de Servio Tulio, el sexto rey de Roma, a mediados del siglo VI a.C. A partir de ahí, los romanos empezaron a utilizar las falanges griegas, basadas más en la disciplina y en el poder del grupo. Esto duró hasta mediados del siglo III a.C., durante las guerras samnitas, donde los romanos se dieron cuenta de los muchos defectos de las falanges en terreno montañoso. Ahí, los romanos se vieron obligados a reorganizar todo su ejército e inició la tercera fase, el sistema de manípulos, del que hablaremos en profundidad en el próximo episodio. Más tarde, hacia el año 100 a.C., Cayo Mario reorganizaría de nuevo el ejército en la cuarta y última fase dentro de la República. Las reformas marianas afectaron no solo a la forma de combatir del ejército desde un punto de vista táctico, sino también a la forma de reclutar a los soldados. Este fue uno de los principales factores que contribuyeron a la muerte de la República y al ascenso del Imperio. Así pues, durante la Segunda Guerra Samnita, a mediados del siglo III a.C., se produjo una de esas transiciones de una fase a otra. Y esta transición en particular es de vital importancia para la historia romana, porque hizo que Roma pasara de tener otro ejército hoplita más a tener un ejército originalmente romano. Desde los siglos VII y VIII a.C., los griegos habían adoptado una formación de ataque llamada falange, que estaba compuesta por soldados individuales llamados hoplitas. Las falanges eran el método de ataque más formidable de su época, y se extendieron por todo el Mediterráneo, llegando a Roma, como he dicho, hacia mediados del siglo VI a.C. En su tiempo, los griegos abandonaron las caóticas cargas de todos contra todos en favor de una formación muy organizada y compacta, que cargaba y se enfrentaba al enemigo como un único hombre. Durante cientos de años, lo único que podía detener a una falange era otra falange de igual fuerza. De ahí la rapidez de su adopción en todo el mundo occidental. En una falange, los soldados forman muy próximos entre sí, en una línea de 8 a 16 hombres de profundidad, dependiendo del campo de batalla y del número de hoplitas disponibles. Los soldados, llamados hoplitas, estaban armados con una lanza como arma principal y una espada como arma secundaria por si la lanza se rompía. Como defensa, llevaban casco, coraza, grebas y un gran escudo redondo llamado oplón. La lanza medía unos 3 metros de longitud, aunque en tiempos de Alejandro Magno, la falange macedónica evolucionó esta lanza a unas picas de hasta 7 metros de longitud, llamadas sarisas. Los romanos llegarían a enfrentarse a estas armas, pero nunca las adoptaron, ya que esta innovación llegó después de que los romanos hubiesen abandonado la falange. Así pues, los hoplitas llevaban una corta lanza en la mano derecha y el escudo en la mano izquierda. La formación en la falange debía ser tan compacta que no hubiese espacio entre los escudos, que de hecho llegaban a superponerse. Por lo tanto, cada guerrero protegía con su escudo a su compañero de la izquierda, y a su vez era protegido por su compañero de la derecha, dejando al primer soldado de la derecha más desprotegido. Ese era un punto débil de la falange, y ahí se colocaban los guerreros más fuertes, experimentados y valientes. Además de proteger a los compañeros de los lados, la primera fila estaba arropada por varias filas por detrás, ayudando en la capacidad de empuje de la falange y con compañeros preparados para disparar
o para reemplazar en las filas delanteras a cualquier compañero caído. Como regla general, una mayor profundidad era mejor para las falanges, y hay relatos de falanges de hasta 50 hombres de profundidad en algunas batallas. Sin embargo, los comandantes tenían que tomar decisiones difíciles, porque la línea tenía que ser lo bastante larga como para impedir cualquier maniobra de flanqueo, por lo que siempre se buscaba un equilibrio entre longitud y profundidad. Y es que la mayor debilidad de las falanges, aparte de su lado derecho, era ser flanqueadas. La falange suponía una temible unidad, casi imparable, pero toda esa fortaleza central se deshacía si eran atacadas por los flancos o por la retaguardia. En esos momentos, la formación compacta impedía girar o maniobrar con facilidad, y los escudos no eran capaces de defender un ataque de otra dirección. Así pues, frente a un ataque frontal y desorganizado, el muro de escudos simplemente impediría a la falange sufrir daños, mientras las primeras filas masacraban a los incautos asaltantes. Como dije antes, durante muchos siglos, la única manera de derrotar a una falange era mediante otra falange. En este caso, enfrentándose dos formaciones iguales, ganaría la más disciplinada o la que más hombres tuviera. En un enfrentamiento frontal, el flanco izquierdo de cada bando tendría ventaja, puesto que se enfrentaba al flanco derecho del enemigo, que aunque pusiera en esa posición a sus tropas de élite, seguía siendo el lado más débil, pues esos soldados no estaban protegidos por ningún escudo. El bando que consiguiera antes romper las líneas enemigas en el flanco izquierdo podría flanquear el resto de la falange y ganar la batalla. Por eso, a principios del siglo IV a.C., los tebanos comenzaron a añadir más filas en la parte izquierda de sus falanges, creando lo que se conoce como falange oblicua. De esta manera, se aseguraban de derrotar el flanco derecho del enemigo antes de que el suyo fuera derrotado, y comenzaron a ganar todas las batallas. Pronto, todos los ejércitos adoptaron la falange oblicua. Pero realmente, si en una falange solo pueden atacar a la vez, como mucho, las 4 primeras líneas, ¿de qué sirven el resto de líneas de profundidad? La respuesta es triple, pero todas las razones están relacionadas con la importantísima tarea de mantener la cohesión de las falanges. En primer lugar, en la lucha frontal falange contra falange, en el primer choque, las primeras filas necesitaban ser apuntaladas por los hombres de detrás de ellas, para que físicamente no pudieran ser empujadas hacia atrás. La segunda razón está relacionada con que la manera más común de romper las falanges era mediante la retirada por la retaguardia. Una vez que los hombres de detrás empezaban a correr, ya no había refuerzo ni apoyo y el otro ejército podía empujar y destrozar la formación. Una línea profunda significaba alejar a las filas traseras del peligro y por lo tanto eliminar su deseo de huir. El soldado de la última línea en una falange de 16 hombres no corría peligro de ser atravesado con una lanza, así que no tenía necesidad de huir. Por último, unas filas traseras estables impiden que los hombres de delante, los que realmente estaban en peligro físico, puedan huir aunque estén muertos de miedo. La formación es tan compacta que simplemente no se puede huir. Atrapado entre un enemigo que intenta matarte y unos amigos que te obligan a permanecer en posición, la única forma de vivir si estás en el frente es permanecer en formación y avanzar. Así que el éxito de la falange se basaba en su disciplinada y compacta formación, así como en la pericia de los generales en decidir una formación lo bastante amplia para evitar ser flanqueada y lo bastante profunda como para romper al enemigo lo antes posible. En Grecia, en un terreno llano y sin accidentes, esta técnica funcionaba muy bien. Las filas podían desplegarse adecuadamente y no había agujeros en la línea. Pero en un terreno inestable y accidentado, las falanges eran muy vulnerables. En los cientos de años que los romanos habían utilizado las falanges estándar, les había ido muy bien, porque luchaban o bien contra otras falanges o contra hordas de indisciplinados galos. Pero cuando se encontraron con los samnitas, las debilidades de las falanges se hicieron demasiado evidentes. En el terreno abrupto y escarpado de Samnio, donde tuvieron lugar la mayoría de los combates de las guerras samnitas, se dificultaba el desplegar y mantener la falange bien cohesionada. Además, la infantería ligera y la caballería samnitas, acostumbradas al terreno, eran capaces de flanquear fácilmente a los romanos, y una falange flanqueada era como si estuviera muerta. Estos problemas supusieron el fin del uso romano de las falanges. Su falta de maniobrabilidad impedía su uso en esta guerra. Las falanges debían evitar ser flanqueadas a toda costa para no ser masacradas,
y los samnitas demostraron rápidamente que en terreno montañoso podían rodear fácilmente a los romanos. En respuesta, los romanos desarrollaron el sistema que se convirtió en la formación clásica del ejército republicano, del que hablaremos en detalle la semana que viene. Se trata del sistema manipular y su despliegue en 3 líneas.